El Mayo Zambada tuvo oportunidades reales de terminar con su propia cacería. Bastaba entregar un nombre. Joaquín Guzmán lo era. Mientras el cártel de Sinaloa se fragmentaba, aliados caían, rutas eran expuestas y arrestos se acumulaban. El Mayo recibió señales claras de lo que sucedería si no cooperaba. Vio operadores negociar. Vio jefes históricos convertirse en informantes. Vio el precio de la resistencia. Él no cooperó, no habló, no negoció. Y esa elección colocó su nombre en el centro de la mayor persecución del narcotráfico mexicano. Lo transformó en objetivo prioritario de dos naciones. Le costó territorio, operadores y margen de maniobra, pero lo mantuvo operando cuando decenas de otros ya habían desaparecido. Este video no habla de lealtad como virtud, habla de cálculo, costo y consecuencia. Aquí vas a entender por qué Ismael Zambada García se negó a delatar a Joaquín Guzmán cuando el cártel de Sinaloa se desmoronaba, cuáles eran las presiones documentadas que enfrentó, qué ganó manteniendo silencio y qué perdió por no negociar. Vamos a analizar procesos judiciales en Estados Unidos, testimonios de operadores que cooperaron, movimientos estratégicos documentados y la línea de tiempo real de las capturas que rodearon a El Mayo durante más de una década. Si buscas análisis basados en hechos verificables, decisiones documentadas y lógica operacional, sin glamour, sin romantización y sin simplificación moral, suscríbete al canal. Cada video aquí desmonta elecciones que costaron vidas, poder y libertad, y muestra por qué esas elecciones fueron tomadas, incluso cuando parecían irracionales. Entre 2008 y 2012, el narcotráfico mexicano entró en colapso estructural. No fue un colapso lento, fue una implosión coordinada. Jefes históricos fueron capturados, asesinados o extraditados en secuencia acelerada. Arturo Beltrán Leiva, muerto en diciembre de 2009. Edgar Valdés Villarreal, capturado en agosto de 2010. Osiel Cárdenas ya extraditado. Vicente Carrillo Fuentes perdiendo territorio. Ignacio Coronel Villarreal muerto en julio de 2010. La estrategia de las autoridades mexicanas y estadounidenses era clara: romper la cúpula forzando delaciones internas. No bastaba capturar, era necesario voltear. Y funcionó. Operadores comenzaron a negociar individualmente. Informantes surgieron dentro de los propios liderazgos. La DEA y la PGR aprendieron que no necesitaban desmantelar toda la estructura, bastaba crear incentivos suficientes para que se devorara sola. En ese periodo, delatar dejó de ser tabú cultural, se convirtió en herramienta de supervivencia. Quien hablaba, ganaba reducción de pena. Quien entregaba rutas, ganaba protección temporal. Quien nombraba superiores, ganaba reubicación y nueva identidad. El Mayo estaba en el centro de ese escenario, no como espectador, sino como objetivo directo, y sabía exactamente cómo se estaba jugando el juego, porque varios de los que hablaron sobre él. El Mayo no era invisible, era conocido, monitoreado y citado en investigaciones federales e internacionales desde los años 90. En 2002, el gobierno de Estados Unidos emitió acusaciones formales contra Ismael Zambada García por conspiración para importar cocaína. Su nombre apareció en procesos en el Distrito Este de Nueva York y en el Distrito de Columbia. Recompensas de hasta $5 millones fueron ofrecidas por información que llevara a su captura, pero el cerco real comenzó en 2009. Ese año, su hijo Vicente Zambada Niebla, conocido como Vicentillo, fue capturado en la Ciudad de México. El arresto no fue accidental, fue parte de una estrategia coordinada para forzar a El Mayo a una decisión, o cooperar para proteger al hijo, o ver la estructura familiar ser desmantelada metódicamente. Vicente fue extraditado a Estados Unidos en 2010. Durante el proceso judicial que se extendió hasta 2013, comenzó a cooperar con las autoridades estadounidenses. Declaró sobre rutas, métodos de transporte, esquemas de lavado de dinero y nombró operadores específicos, pero no nombró a El Chapo directamente en detalles comprometedores y no entregó información de localización en tiempo real sobre el padre. Esto no fue accidente, fue negociación delicada. Vicente tenía margen para reducir la propia pena cooperando, pero no tenía autorización familiar para romper el pacto central, no entregar a El Mayo y no comprometer la estructura de comando aún operacional. Mientras tanto, otros caían alrededor. En 2008, Alfredo Beltrán Leiva, conocido como El Mochomo, fue capturado. Su arresto generó la ruptura definitiva entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa.
La guerra que siguió costó miles de vidas y desestabilizó rutas enteras en el noroeste mexicano. En 2010, Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, murió en enfrentamiento con el ejército mexicano en Jalisco. Su muerte creó vacío de poder que alimentó el crecimiento de lo que llegaría a ser el Cártel Jalisco Nueva Generación. En 2011, José Antonio Torres Marrufo, Jaguar, operador cercano a El Mayo, fue ejecutado. Su cuerpo apareció colgado en un puente en Culiacán con mensajes que indicaban traición interna. En 2012, más de 20 operadores vinculados al cártel de Sinaloa fueron arrestados en operaciones coordinadas entre México y Estados Unidos. El círculo alrededor de El Mayo fue reducido sistemáticamente. Las autoridades tenían rutas mapeadas, tenían nombres, estructuras, métodos de comunicación y puntos de distribución documentados. Faltaba solo el eslabón final, localización física y confirmación directa. Ese eslabón podría venir de dentro, y El Mayo lo sabía. Sabía que bastaba un operador capturado ofrecer coordenadas. Sabía que bastaba un piloto negociar y entregar rutas de abastecimiento. Sabía que bastaba un contador voltear y exponer flujos financieros que llevaran hasta propiedades registradas en prestanombres, pero también sabía que entregar a El Chapo no resolvería el problema. Resolvería solo temporalmente la presión estadounidense, crearía nueva presión interna y transformaría a El Mayo en objetivo aún mayor de facciones rivales que verían en él no un jefe intocable, sino un informante descartable. Delatar no garantizaba libertad, garantizaba solo sobrevida temporal dentro del sistema judicial estadounidense. El Mayo tenía ejemplos concretos frente a él. Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, fue extraditado en 2007 y comenzó a cooperar extensivamente con autoridades estadounidenses. Proporcionó información sobre rutas, métodos operacionales, estructuras de comando y nombró decenas de operadores. A cambio, su sentencia fue reducida, pero perdió todo: estructura, protección, reputación y control. Se convirtió en nombre quemado. No tenía más organización esperando por él, no tenía más territorio, no tenía más nada excepto una celda estadounidense y eventual deportación a México sin poder alguno. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, fue capturado en 2010 y extraditado en 2015. Cooperó extensivamente. Proporcionó testimonios detallados sobre operaciones de los Beltrán Leiva. Nombró políticos, militares y operadores. Y se convirtió en nota al pie. Figura histórica sin relevancia operacional. Nombre citado en procesos, pero sin estructura alguna, aguardando su retorno. Vicente Zambada Niebla, hijo de El Mayo, cooperó de forma limitada. Proporcionó información suficiente para reducir su sentencia de prisión perpetua potencial a 15 años, pero no entregó elementos críticos que desmantelarían completamente la estructura paterna. Aún así, Vicente nunca más operaría en el nivel en que operaba. Su credibilidad interna fue permanentemente comprometida. Sirvió a la función de mostrar que cooperar tenía límites. Podrías salvarte a ti mismo, pero destruirías cualquier posibilidad de retorno a la cúpula. El Mayo observó esos casos e hizo un cálculo frío. Hablar significaba romper un pacto silencioso que sostenía su posición no solo como jefe, sino como figura de confianza dentro de una red descentralizada de operadores. El cártel de Sinaloa no funcionaba como jerarquía militar rígida, funcionaba como federación de células semi-independientes, ligadas por confianza mutua e historial compartido. Si El Mayo se convertía en informante, esa federación implosionaría, no porque sentirían traición moral, sino porque perderían la garantía de que información compartida con él permanecería protegida. Operadores dejarían de reportar, células se aislarían, la estructura se fragmentaría en feudos compitiendo entre sí. Además, delatar a El Chapo específicamente crearía problemas adicionales. Chapo Guzmán no era solo socio de negocios, era figura central con lealtad propia, recursos independientes y capacidad de retaliación incluso preso. Entregar a Chapo significaba declarar guerra contra la facción que aún respondía a él, crear vacío de liderazgo violento e impredecible, y ofrecer oportunidad para rivales como los Beltrán Leiva o el Cártel Jalisco Nueva Generación de avanzar sobre territorios desestabilizados. El Mayo entendió que delatar generaría efecto dominó descontrolado, perdería control sobre la narrativa, perdería control sobre quién más sería nombrado, perdería control sobre qué informaciones serían usadas y contra quién, y eventualmente
Perdería control sobre la propia seguridad, porque informantes son objetivos. Dentro de prisión, informantes enfrentan retaliación de otros presos ligados a las organizaciones que traicionaron. Fuera de prisión, bajo protección de testigos, enfrentan aislamiento permanente y riesgo constante de localización. El Mayo tenía casi 70 años cuando esas presiones se intensificaron. No tenía ilusión de reconstruir imperio después de cooperar. No tenía ilusión de que gobierno estadounidense lo protegería indefinidamente. No tenía ilusión de que la reducción de sentencia valdría el costo total. Entonces, eligió la alternativa: silencio absoluto, no como lealtad romántica, sino como táctica de preservación. Mientras no hablara, mantenía margen de negociación con todos los lados. Mantenía respeto interno, mantenía estructura funcional y, crucialmente, mantenía la posibilidad de continuar operando mientras permaneciera libre. Rechazar cooperación tuvo costo inmediato y medible. El Mayo pasó a ser tratado como objetivo prioritario máximo en múltiples frentes operacionales. La DEA intensificó vigilancia electrónica. Operaciones conjuntas entre Estados Unidos y México se enfocaron específicamente en mapear su localización. Recompensas fueron aumentadas. Informantes fueron presionados con mayor intensidad a proporcionar cualquier detalle que pudiera llevar hasta él. Pero el costo más visible fue territorial y operacional. En 2010 y 2011, el Mayo perdió control directo sobre varias rutas en el estado de Sinaloa. La guerra contra los Beltrán Leiva costó posiciones estratégicas en Sonora y Nayarit. Operadores leales fueron capturados o ejecutados. En Culiacán, ciudad históricamente dominada por Sinaloa, la violencia explotó. Ejecuciones públicas se volvieron rutina. Cuerpos aparecían colgados en puentes con mensajes indicando traición o falla operacional. El Mayo perdió operadores clave. Manuel Torres Félix, el M1 o el Ondeado, uno de los ejecutores más brutales ligados a El Mayo, fue asesinado en enfrentamiento con militares mexicanos en octubre de 2012. Su muerte removió capa crítica de protección armada. Gonzalo Insunza, el Macho Prieto, otro operador de confianza, fue asesinado en tiroteo con fuerzas federales en diciembre de 2013. José Rodrigo Arechiga Gamboa, el Chino Antrax, líder de célula de seguridad personal, fue capturado en 2013 al desembarcar en Holanda. Eventualmente cooperó con autoridades estadounidenses y fue ejecutado en 2020 tras retornar a México. Cada pérdida de esas representaba no solo reducción de fuerza, sino exposición de información. Capturas significaban interrogatorios. Interrogatorios significaban presión para cooperar, y aún operadores que resistían inicialmente frecuentemente negociaban después. El Mayo también perdió margen de maniobra geográfica. Mientras en los años 90 e inicio de los 2000 circulaba con relativa libertad por Sinaloa, Durango y Chihuahua, a partir de 2010 sus movimientos se volvieron extremadamente restringidos. Pasó a depender de redes de protección en áreas rurales remotas, cambiando localización constantemente, usando comunicación extremadamente limitada. Esa restricción tuvo costo operacional directo. Comunicación limitada significa control limitado. Decisiones estratégicas demoraban más en ser implementadas. Coordinación entre células se volvía más difícil. Oportunidades de mercado eran perdidas porque no había comando centralizado ágil. Rivales aprovecharon. El Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, se expandió agresivamente entre 2011 y 2015. Ocupó territorios dejados vacíos por la guerra entre Sinaloa y Beltrán Leiva. Estableció rutas propias. Desafió directamente el dominio histórico de Sinaloa en estados como Jalisco, Colima, Veracruz y Guanajuato. Autoridades mantuvieron presión constante. Operaciones como Operación Sinaloa en 2010, Operación Escorpión en 2011 y múltiples incursiones coordinadas entre Sedena, Semar y DEA tuvieron como objetivo explícito capturar a El Mayo. Cientos de militares fueron movilizados. Helicópteros, drones y tecnología de rastreo fueron empleados. No fue capturado en esas operaciones, pero cada operación costó recursos, forzó relocalización, expuso redes de apoyo y aumentó el riesgo operacional. El Mayo pagó caro por no cooperar, pero mantuvo algo esencial: la estructura central del cártel intacta y la confianza de quien aún operaba a su alrededor, porque todos sabían, El Mayo no habla. Eso significaba que información compartida con él no sería usada contra ti en tribunal estadounidense. Significaba que rutas reveladas a él
no aparecerían en dosieres de la DEA. Significaba que su palabra aún tenía peso. El silencio no lo protegió de persecución, pero evitó la implosión total que destruyó decenas de otras organizaciones en el mismo periodo. Mientras otros jefes desaparecieron rápidamente después de cooperar, el Mayo permaneció operacionalmente relevante por más de una década después de ese periodo crítico. Compara. Osiel Cárdenas cooperó en 2008. Fue sentenciado en 2010. Se convirtió en nota al pie en 2012. La Barbie fue capturado en 2010. Extraditado en 2015. Cooperó extensivamente. Dejó de ser factor en 2016. Vicente Zambada Niebla cooperó limitadamente entre 2010 y 2013. Fue sentenciado en 2019. Nunca más tuvo relevancia operacional. El Mayo fue capturado solo en julio de 2024, 14 años después del pico de presión que destruyó decenas de sus contemporáneos. Durante esos 14 años, no vivió tranquilo. Vivió huyendo, restringido, limitado, pero vivió operando. Mantuvo influencia, mantuvo estructura, mantuvo capacidad de decisión. Su postura creó reputación específica dentro del narcotráfico mexicano. Alguien que no habla, aún bajo colapso. Eso tuvo efecto práctico. Operadores que consideraban trabajar con Sinaloa sabían que el Mayo no voltearía. Sabían que información compartida con él tenía mayor probabilidad de permanecer protegida. Sabían que aún bajo captura eventual, no los nombraría. Esa reputación funcionó como activo estratégico. Permitió que Sinaloa mantuviera cohesión relativa mientras otros cárteles se fragmentaban violentamente. Permitió reclutamiento de operadores que huían de organizaciones donde delación se había vuelto norma. Permitió mantener rutas activas aún con presión masiva, pero esa reputación también tuvo costo. Significaba que el Mayo nunca podría negociar. Significaba que si capturado, no tendría carta de negociación. Significaba que la única opción era permanecer libre o enfrentar sentencia máxima. No había término medio. Y en julio de 2024, cuando fue capturado en circunstancias que aún son objeto de investigación, el Mayo enfrentó exactamente eso. Ausencia total de margen de negociación. No tenía información nueva para ofrecer que valiera reducción significativa de pena. No tenía estructura intacta esperando por él. No tenía protección política relevante. Tenía solo el silencio que construyó por décadas. Y ese silencio, en ese momento, ya no valía nada para las autoridades estadounidenses. Para entender completamente por qué el Mayo se negó a delatar, es necesario entender la lógica interna del narcotráfico mexicano en ese periodo, diferente de organizaciones jerárquicas rígidas como mafias tradicionales italianas. Los cárteles mexicanos operan como federaciones descentralizadas. Sinaloa no era comando único, era alianza de células semi-independientes que compartían rutas, dividían costos de soborno y coordinaban cuando necesario. Pero cada célula mantenía autonomía operacional significativa. El Mayo no controlaba todo, coordinaba. Su poder venía de 3 fuentes: historial compartido con operadores clave, control sobre rutas estratégicas específicas y reputación de confiabilidad. Delatar destruiría las 3. Historial compartido dejaría de importar si se convertía en informante. Operadores que trabajaron con él por décadas lo verían como amenaza, no como aliado. Control sobre rutas desaparecería tan pronto nombres fueran revelados. Autoridades cerrarían esas rutas. Rivales ocuparían los vacíos. Y reputación de confiabilidad, el activo más valioso, sería permanentemente destruida. En el narcotráfico, confianza es moneda más valiosa que dinero. Porque dinero puede ser robado, rutas pueden ser cerradas, territorios pueden ser perdidos, pero confianza permite reconstruir todo eso. El Mayo entendió que preservar confianza era más valioso que cualquier reducción de sentencia temporal. Además, existía cálculo adicional. Delatar a El Chapo específicamente no desmontaría persecución contra el Mayo, solo crearía nuevo frente de conflicto. Chapo tenía lealtades propias, recursos escondidos, familiares operando. Entregar a Chapo significaba declarar guerra contra esa red. ¿Y para qué? Para reducir sentencia de prisión perpetua a 30 años, a 40 años, a los 70 años de edad. Cualquier sentencia larga era efectivamente perpetua. Entonces el cálculo era simple. Cooperar no cambiaría desenlace final personal de forma significativa, pero destruiría completamente estructura aún operacional y eliminaría cualquier posibilidad de mantener influencia. El Mayo eligió mantener influencia mientras fuera posible.
Eligió operar restringido, pero operar. Eligió vivir huyendo, pero vivir libre. Eligió pagar costo de persecución constante, pero mantener control sobre la propia narrativa. Y funcionó hasta que funcionó. Durante 14 años después del momento crítico, permaneció relevante, permaneció operando, permaneció influyente, no como figura invencible, sino como sobreviviente calculista que entendió el juego mejor que decenas de otros que eligieron cooperar y desaparecieron. El Mayo no se negó a delatar por honor, no se negó por lealtad romántica, no se negó por código moral inflexible, se negó porque entendió el costo real de la cooperación. Delatar puede salvar a corto plazo, puede reducir sentencia, puede ofrecer protección temporal, pero destruye cualquier posibilidad de control a largo plazo, destruye reputación, destruye estructura, destruye confianza, y en el narcotráfico, sin confianza, no eres nada. Mientras el cártel de Sinaloa se desmoronaba alrededor de él, mientras aliados caían, mientras operadores negociaban y estructuras implosionaban, el Mayo enfrentó la cacería sin entregar nombres. Pagó caro por eso. Perdió territorio, perdió operadores, perdió margen de maniobra. Vivió restringido, aislado, constantemente en movimiento, pero permaneció operando cuando decenas de contemporáneos ya habían desaparecido. Permaneció relevante cuando otros se convirtieron en notas al pie. Permaneció influyente cuando cooperadores perdieron todo. Hasta julio de 2024, cuando finalmente fue capturado, el Mayo enfrentó exactamente lo que siempre supo que enfrentaría: ausencia total de margen de negociación, porque construyó reputación de silencio absoluto. Ya no tenía nada más que ofrecer. El silencio que lo protegió por décadas se volvió irrelevante en el momento de la captura. Pero hasta ese momento, funcionó. Si quieres continuar siguiendo análisis directos sobre decisiones reales dentro del narcotráfico, basados en procesos judiciales, testimonios documentados y cronología verificable, sin mitos y sin simplificación, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En el próximo video, vamos a analizar exactamente cómo el Mayo fue capturado en 2024, las circunstancias controvertidas de la operación que lo llevó a Estados Unidos, y por qué esa captura levanta cuestiones sobre cooperación entre gobiernos que van mucho más allá del caso individual de él, porque ningún silencio dura para siempre, y cuando se rompe, revela más que solo un nombre,